llamo Luis María González Valdeavero, soy responsable de Andén Cero de Metro de Madrid y nos encontramos en la estación de Chamberí. Es una de las 8 primeras que se inauguraron el 17 de octubre de 1919 de la línea 1, entre los Cuatro Caminos y la Puerta del Sol. El diseño de la estación, con un solo acceso, un pequeñito pasillo hasta que llegas al vestíbulo, y en el vestíbulo donde nos encontramos ahora mismo teníamos en origen únicamente la taquilla donde se vendían los billetes y posteriormente, debido a la demanda de viajeros, se coloca una taquilla adicional que se abre únicamente como refuerzo, y las revisiones donde no se vendían billetes, únicamente se controlaban, se encontraban en el andén, porque en aquel momento se pagaba por trozo recorrido. Todas las estaciones del metro son diseñadas por Antonio Palacios. Tanto él como los 3 ingenieros fundadores, Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte, lo que pretenden es que el metro sea una continuación de lo que pasa en la calle. Había un temor importante transmitido por algún medio como Madrid Científico sobre si el metro era seguro, qué podía pasar en el metro. Era algo novedoso. Entonces ellos lo que hacen, y Antonio Palacios en concreto, piensa cómo el viajero puede sentirse más cómodo. Lo que hace es que coloca azulejo blanco en todas las zonas de paso hasta los andenes, para que refleje la luz, de una sensación de claridad, de comodidad, y en los andenes coloca publicidad para que la gente, mientras está esperando al tren, pueda distraerse de alguna manera. Todas las estaciones tienen el mismo diseño que esta, excepto la de Gran Vía y la de Sol. Son estaciones más profundas y en ellas se colocan ascensores. El nombre original de la compañía del metro es Compañía Metropolitana Alfonso XIII. El motivo es que cuando se intenta conseguir la financiación del metro, la compañía se constituye como sociedad anónima con 10 millones de pesetas, el problema es encontrar la financiación. El Banco de Vizcaya, Enrique Ocharán, dice que ellos ponen 4 millones de pesetas si los ingenieros consiguen los otros 4 millones. Se realizan diversas actuaciones, se habla con grandes banqueros importantes de Madrid de aquellos momentos, pero ninguno lo ve viable el metro. De hecho, hay alguna respuesta del representante de algunas de esas entidades donde dice que el metro no va a funcionar porque los madrileños preferimos ir por la calle andando despacito, piropeando a las modistillas. Dificultades, todas. ¿Qué ocurre? Pues que empiezan a conseguir dinero, pero se quedan cerca de 3 millones de pesetas. Hace falta otro millón, al menos, para que el Banco de Vizcaya ponga esos 4. Se entera el rey Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII pone ese millón de pesetas, ya tienen esos 4 millones, más 4 del Banco de Vizcaya, 8, y al día siguiente la lista de espera era tremenda para seguir poniendo dinero para participar en el accionariado del metro. Podemos ver el rombo, diseñado también por Antonio Palacios. El original es de 5 piezas, en principio ponía el nombre de la estación y posteriormente se modificó y pone únicamente en ese rectángulo con el fondo azul, pone únicamente metro. Debido a la oposición que había en cierto sector de la sociedad, apoyados por la revista Madrid Científico, y el ayuntamiento tampoco era muy partidario del metro, los 3 ingenieros fundadores toman una serie de decisiones para que el metro sea una continuación de lo que pasa en la calle. Y una de ellas, bastante importante, es que el metro circula por la izquierda. ¿Por qué circula por la izquierda? Pues en la calle en aquella época no había nada que regulara por dónde había que circular. Los vehículos circulaban por la izquierda. ¿Por qué? Porque el cochero normalmente llevaba el látigo en la mano derecha. Al accionarlo con la mano derecha únicamente podía dar a otros coches, pero si iba por la derecha podía dar a las personas que pasaban por la acera, y además se le podía enganchar el látigo en los árboles. Únicamente en 1924 sí se regula ya que los vehículos circulen por la derecha, pero el
tener que modificar en el metro tanto la señalización como, que era costoso, pero era bastante más costoso el tener que modificar todo el material móvil. Los trenes en aquella época no llevaban una cabina donde iba el conductor que ocupaba todo el frontal, sino que ocupaba solamente una parte. Si tenemos que modificar en todo el material móvil el puesto de conducción de la izquierda a la derecha, habría sido un coste tremendo. La señalización de aquella época era muy sencilla, se realizaba mediante obra. Cuando se inaugura el metro, la línea 1 en 1919, por esta parte, por este andén, podíamos llegar hasta Sol. En 1921 se produce la primera ampliación hasta Atocha y en 1923 hasta el puente de Vallecas. Cuando se realizaba esa prolongación, se picaba en la pared y se pintaba, así de fácil. En la estación había muy poquitos cuartos. Estaba la taquilla, estaba la cabina del jefe de estación, había un servicio y estaba el vestuario en el que nos encontramos ahora mismo. Este era el vestuario masculino y el de al lado el vestuario femenino. Se cambiaban los jefes de estación y los mozos y después se cambiaban las taquilleras y las revisoras. El personal masculino podía venir desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa vestido de uniforme, pero las taquilleras y las revisoras no podían hacerlo, tenían que cambiarse en la estación. Las taquilleras y las revisoras eran todas mujeres, desde 1919, con una condición, y es que no podían estar casadas. Si se casaban, se tenían que ir a casa, se les daba una dote, una especie de indemnización por despido, y causaban baja en el escalafón. Es una cuestión que permaneció prácticamente durante todo el tiempo hasta más o menos finales de los años 70, después de ser aprobada la Constitución, en que se consideraba que la mujer no pudiera casada, no pudiera trabajar por motivos de discriminación, tal como se recoge en el artículo 14 de la Constitución. Pero sí es cierto que durante determinadas épocas, por ejemplo, a partir del año 31, con el advenimiento de la República, las mujeres casadas pueden trabajar en el metro y en otras empresas, porque no era algo específico o concreto solamente el metro, sino también de grandes empresas, tanto públicas como privadas. En todas las taquillas había una silla con esta altura. Hay un detalle curioso de estas sillas, y que pasaba cuando alguien era zurdo o era zurda en concreto. Están preparadas únicamente para personas diestras. Tiene este apoyabrazos únicamente en la izquierda. Estas sillas altas, en contraposición a las de las revisoras, son unas sillas bajitas donde tenían que estar ahí 8 horas y acababan con las piernas bastante cansadas en esa posición. Estos pasos son pasos enclavados, y lo que se pretendía es que tú no pudieras entrar desde fuera y que tuvieras que pasar por la taquilla. La forma de salir era pisar esta plataforma, desenclavabas el paso y ya podías salir, y lo volvías a cerrar y se volvía a quedar cerrado para que nadie pasara por aquí. Gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por vuestra visita a la estación de Chamberí. Recordad que nos podéis visitar jueves, viernes, sábados y domingos, y que todos los espacios de Andén Cero, museos de metro, son gratuitos.